Es un gas perfecto, se somete a las transformaciones representadas en la figura. Entonces yo tengo aquí este gráfico, donde me dice que de A a B hay un proceso isométrico, de B a C hay un proceso isobárico, de C a D hay un proceso isométrico, y de D a A hay un proceso isobárico. Entonces voy a tener dos procesos isométricos y dos procesos isobáricos, cuyos valores ya me da la temperatura de B de 400 grados Kelvin, la temperatura de C 800 grados Kelvin, la temperatura de A 200 grados Kelvin, me da el volumen de A y B, que sería 2 metros cúbicos, y me da la presión de A y D, que sería 30 pascales. Entonces me dice que calcule en todos los puntos, tanto A, B, C y D, la variable de presión, volumen y temperatura para cada uno de los puntos. Y el inciso D me pide calcular el valor del trabajo realizado por el gas desde D hasta A, me pide el trabajo. Y me dice que calcule el trabajo neto a realizar el gas cuando recorre todo el ciclo, quiere el trabajo total. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar ahí? Entonces saco mi dato, mi temperatura de A de 200 grados Kelvin, temperatura de B 400 grados Kelvin y la temperatura de C 800. Ahora, como es un gas perfecto que me está indicando acá, lo que debo hacer es lo siguiente, sacar los valores del CP y del CB, me quitar el CB y el CP. Entonces mi valor del CB es 3 medios de R y mi valor del CP es 5 medios de R. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar acá? Solamente lo que voy a reemplazar para determinar el CB es 3 medios por R, que vale 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. Reemplazando me va a dar que el CB vale 12,47 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale ese valor? Bien. Y el CP va a ser igual a 5 medios de R, donde el CP vale 5 medios por R, que vale 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. Reemplazo y voy a tener que CP vale 20,78. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale ese resultado. Bien. Entonces, una vez obteniendo ese resultado, ya tengo la capacidad calorífica, volumen constante y la presión constante, que lo habíamos sacado de esta manera, ¿no? Para el gas perfecto, el CD vale 3 medios de R. Y esto hice para sacar el CP. Si quiero la constante adiabática, no es nada más que el CP sobre el CB. 2 y 2 se simplifica, R y R se simplifica, y me queda que la constante adiabática es 5 tercios. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar lo mismo que el anterior, tengo que sacar el número de moles. Y para sacar el número de moles voy a aplicar la ecuación general de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Entonces, lo que quiero despejar es el número de moles. El R universal y la temperatura que están multiplicando pasan a dividir. Mi número de moles va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el R universal por la temperatura 1. Mi presión 1, 30 newtons sobre el metro cuadrado, que equivale a pascales, por el volumen 1, que sería 2 metros cúbicos, sobre el R universal 8,31447 kilojoule, que sería kilonewton por metro, sobre kilomol grado Kelvin, por la temperatura 1, que sería 200 grados Kelvin, que me lo está dando acá, la temperatura de A. Y voy a tener que el número de moles va a ser igual a 0,036 moles. Me dicen si le sale ese valor, por favor. Sí, sale. Ya, ahora sí ya tengo entonces el número de moles. Una vez que ya tengo el número de moles, lo que tengo que determinar son los datos. ¿Qué datos tengo entonces aquí? De datos tengo el volumen 1, que sería de 2 metros cúbicos. Tengo la presión 1 de 30 kilopascales, de 30 pascales, y tengo la temperatura 1 de 200, que me da el punto A. Tengo presión, volumen y temperatura. En el estado 2 tengo temperatura y volumen. No tengo presión. Entonces tengo el volumen 2, que es el mismo que el volumen 1 de 2 metros cúbicos, y la temperatura 2, que es 400 grados Kelvin. Y el estado 3, que sería el punto C, solamente tengo la temperatura. Y sé que la presión 2 es la misma que la 3. Y en el estado 4 yo sé que el volumen 3 es el mismo que el 4. Y también sé que la presión 1 es la misma que la presión 4, que es la presión de D, que sería 30. Y lo que me falta determinar es la temperatura. Fíjense que aquí le falta siempre una de las variables. Entonces, una vez ya determinado lo que yo tengo en mis datos, recién comienzo a resolver. Hago el primer proceso del estado 1 al estado 2. Del estado 1 al estado 2, que yo tengo que el volumen 2 es el mismo que el volumen 1, que es un proceso isocórico. Aplicaría la ley de Gay-Lussac.
donde voy a tener que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, mi presión 2 va a ser igual a la temperatura 2 sobre la temperatura 1 por la presión 1. De tal manera que la presión 2 va a ser igual a los 400 grados Kelvin sobre los 200 grados Kelvin por los 30 kilopascales, que vale la presión 1. Lo que me va a dar que la presión 2 va a ser igual a 60 pascales. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese valor. Bien. Una vez obtenido la presión, aplico la primera ley de la termodinámica, donde me dice que el calor menos el trabajo es igual a variación de energía interna, donde no hay trabajo porque es un proceso isocórico o isométrico. Entonces el trabajo de 1 a 2 es 0. Entonces el calor de 1 a 2 va a ser igual a la variación de energía interna de 1 a 2. Y la variación de energía interna no es nada más que la capacidad calorífica, volumen constante, por la variación de temperatura, temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces el calor de 1 a 2 va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica, volumen constante, por la diferencia de la temperatura final, temperatura 2, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura 1. Y yo sé que el CB vale 3 medios de R, que lo estoy reemplazando acá. De tal manera que el calor de 1 a 2 va a ser igual al número de moles, 0,036 moles, por 3 medios de R, que vale 8,31447, por la temperatura 2, que sería 400, menos la temperatura 1, que sería 200. Me va a dar el calor de 1 a 2, 89,796 joules. Me dicen si les sale ese valor. Sí, está bien. Entonces ya tengo ahí lo que es el calor, la temperatura, la presión, el volumen y el trabajo y la variación de energía interna. Entonces ya determiné la variable de ese proceso. Del proceso de 1 a 2 ya está determinado. Ahora hago el siguiente. El proceso de 2 a 3 viene a ser un proceso isobárico. Al ser un proceso isobárico me dice que la presión 3 es la misma que la 2. Estaría hablando de la ley de Charles. Y al hacer la ley de Charles voy a tener volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual al volumen 3 sobre la temperatura 3. Mi volumen 2 y temperatura 2 son datos, igual que la temperatura 3. Entonces lo que voy a despejar de acá es el volumen 3. Entonces mi volumen 3 que tengo acá va a ser igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2 por el volumen 2. En pocas palabras, solamente esta temperatura lo paso a multiplicar y eso es lo que yo tengo acá. Mi temperatura 3, 800 grados Kelvin. Mi temperatura 2, 400 grados Kelvin. Por el volumen 2, 2 metros cúbicos. De tal manera que mi volumen 3 va a ser igual a 4 metros cúbicos. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí. Bien. Entonces ya tengo el volumen 3. Aplico la primera ley de la termodinámica. Calor menos el trabajo igual a variación de energía interna. Ahora, yo sé que este calor, este trabajo, si lo paso a sumar al otro lado, voy a tener que el calor de 2 a 3 va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo de 2 a 3. Eso es igual a la variación de entalpía de 2 a 3. ¿Y aquí es igual a la variación de entalpía? Al Cp por la variación de temperatura, temperatura final, que sería la temperatura 3, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura 2. Entonces voy a tener que el calor de 2 a 3 va a ser igual al número de moles por 5 medios de R, que sería igual al Cp, por la temperatura 3 menos la temperatura 2. De aquí solamente voy a reemplazar los valores. Mi número de moles es 0,036 moles por el Cb, que sería 5 medios, de R, que sería 8,31447, por la temperatura 3 de 800 menos la temperatura 2 de 400. Y me va a dar que el calor de 2 a 3 va a ser 299,32 joules. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, parece el resultado. Y ya tengo el calor de 2 a 3. Si quiero el trabajo de 2 a 3 es un proceso isobárico. Va a ser presión por diferencial de volumen. Volumen 3 menos el volumen 2. La presión es 60 newton sobre metro cuadrado por el volumen 4 menos el volumen 3 menos el volumen 2, que sería 4 menos 2 metros cúbicos. Al multiplicar me va a dar que el trabajo de 2 a 3 va a ser igual a 120 joules. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale ese resultado. Bien. Ahora determino el calor en función de la energía interna. Y me tiene que salir lo mismo cuando sume el trabajo, este mismo valor. Entonces yo sé que el calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo de flujo, que lo acabamos de encontrar. La variación de energía interna va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperatura, temperatura 3 menos la temperatura 2, más el trabajo de 2 a 3. Entonces yo sé que la variación de energía interna va a ser igual al número de moles por 3 medios de R por la temperatura 3 menos la temperatura 2, más el trabajo de 3 a 2. Número de moles 0,036 moles, 3 medios de R, que sería 8,31447, por la diferencia de temperatura, 800 menos 400 grados Kelvin, más el trabajo de flujo, 120. Y me va a dar que el calor de 2 a 3 vale lo mismo, 299,59 joules. ¿Me dicen si le salió ese valor? Sí, sale. Perfecto. Entonces pueden aplicar esto o pueden aplicar este otro, llegan al mismo resultado. Y ya determiné entonces todas las propiedades del estado de 2 a 3.
Me falta el el tercer proceso, son 4 procesos. En este caso va a ser de 3 a 4, un proceso isocórico o isométrico. Hablamos de la ley de Gay-Lussac, de vuelta, donde el volumen 3 es igual al volumen 4, porque el proceso es isométrico. La presión 4 sobre la temperatura 4, cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac, va a ser igual a la presión 3 sobre la temperatura 3, de la cual yo quiero despejar la temperatura 4. Entonces lo voy a invertir, donde mi temperatura 4 va a ser igual a la presión 4 sobre la presión 3 por la temperatura 3. Y reemplazo. Mi presión 4, 30 pascales. Mi presión 3, 60. La temperatura 3, 800. Y mi temperatura 4 va a ser igual a 400 grados Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale ese valor. Y una vez que tengo la temperatura 4, aplico la primera ley de la termodinámica. Calor menos el trabajo igual a variación de energía interna. Como el proceso es isométrico, significa que no va a haber trabajo. El trabajo de 3 a 4 es C. Entonces el calor de 3 a 4 es igual a la variación de energía interna, donde mi variación de energía interna va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperatura 4 menos la temperatura 3. Y mi CB vale 3 medios de R, lo voy a reemplazar. El calor de 3 a 4 va a ser igual al número de moles, que vale 0,036 moles, por el CB, que sería 3 medios de R, donde R vale 8,31447 joules sobre mol grado Kelvin, por la temperatura 4, que sería 400, menos la temperatura 3, que sería 800, lo que me va a dar que el calor de 3 a 4 va a ser menos 179,59 joules. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese valor? Sí, sí, sí. Bien. Y es negativo porque está perdiendo calor, está enfriando, en pocas palabras. Ahora, el último estado, de 4 a 1, es un proceso isobárico. Estamos hablando donde la presión 4 y la presión 1 son iguales. Estamos hablando de la ley de Charles, donde me dice que el volumen... ¿Sí? Una pregunta, disculpa. ¿Puedes ir más arriba en el que acabas de hacer? Ahí, cuando sacas el calor, decís que el calor es igual a la capacidad calorífica volumen constante por temperatura, eso ahí. Y luego abajo aumentás el número de moles. ¿De dónde sacas la fórmula? ¿O cómo la...? Ya. ¿De dónde saco yo, o por qué le coloco el número de moles? Va a depender de las unidades que yo quiera determinar. Por ejemplo, si lo quiero determinar la forma de energía en joules, necesariamente entonces le tengo que multiplicar por el número de mol. Si lo quisiera en joules sobre mol, lo trabajaría de esta manera. Ahora, si lo quisiera en otras unidades que sean kilojoules sobre kilogramo, de igual con esta otra manera. Si solamente quisiera en kilojoule y estuviera sobre la unidad de masa, aquí lo multiplicaría por la masa. Va a depender de las unidades que me esté dando el problema. Lo único que cambiaría es que aquí puede ser que vaya sin el número de moles, puede ser que vaya con el número de moles, o puede ser que vaya con la masa, en vez del número de moles que yo le ponga masa. Bueno, sería así. Va a depender de las unidades, ¿ya? Nada más. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Ahora sí, el último. Del estado 4 al 1, un proceso isobárico. Estamos hablando de la ley de Charles, donde la presión 4 es igual a la presión 1. Entonces, en la ley de Charles lo que voy a tener es el volumen 4 sobre la temperatura 4 es igual al volumen 1 sobre la temperatura 1. Entonces, lo que quiero aquí despejar, mi variable sería la temperatura 4. Entonces, esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar, y esto que está aquí multiplicando pasa a dividir, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Lo que me va a dar que la temperatura 4 va a ser igual al volumen 4 sobre el volumen 1 o la temperatura 1. Mi volumen 4, 4 metros cúbicos. Mi volumen 1, 2 metros cúbicos. Mi temperatura 1, 200. Entonces, mi temperatura 4 va a ser igual a 400 grados Kelvin. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale ese. Bien, ya tengo entonces la temperatura 4. Luego aplico la primera ley de la termodinámica, donde me dice que el calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna, y yo este trabajo lo paso a sumar al otro lado, y la variación de energía interna más el trabajo me da igual a la variación de entalpía. Entonces, yo sé que la variación de entalpía es el Cp por la variación de temperatura. Si yo agarro el reemplazo, lo que voy a tener es que el calor de 4 a 1 va a ser igual al número de moles por el Cp, que vale 5 medios de R, por la variación de temperatura 1, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura 4. Y reemplazo, mi número de moles es 0,036 moles, por 5 medios de R, 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin, por la temperatura 1, que vale 200, menos la temperatura 4, que vale 400. De tal manera que el calor de 4 a 1 es menos 149,66 joules. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale. Bien. Y aquí voy a tener que el trabajo de 4 a 1 es igual a la presión por diferencial de volumen si yo quiero el trabajo para un proceso isobárico. Entonces yo tengo que la presión 1 es 30 pascales, que sería newton sobre metro cuadrado. Mi volumen 1 es de 2, menos el volumen 4, que sería 4. Entonces reemplazo y voy a obtener que el trabajo de 4 a 1 es menos 60 joules. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí. Y de esa manera ya tengo el trabajo. Ya tengo el trabajo, ya tengo el calor, ya tengo también la variación de entalpía.
Ahora sí yo quiero determinar por aparte lo que es el calor de la otra manera que hicimos. El calor de 4.1 va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo de 4.1. Mi variación de energía interna va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperatura. Temperatura 1 menos la temperatura 4, más el trabajo de 4.1. Entonces, el calor de 4.1 va a ser igual al número de moles por 3 medios de R por la variación de temperatura 1 menos la temperatura 4, más el trabajo de 4.1. Reemplazo, número de moles 0,036 por 3 medios por R que vale 8,31447 por la temperatura 1 de 200 menos la temperatura 4 que es 400 grados Kelvin, más el trabajo de 4.1 que sería menos 60 joules. Y de tal manera que el calor de 4.1 va a ser igual a menos 149,8 joules. Me dicen si les sale ese. Sí. Perfecto. Y ya determiné todos los procesos que hemos visto anteriormente. ¿Cómo voy a comprobar si está bien? Lo que hago solamente es sumar todos los trabajos. El trabajo total es la sumatoria del trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 más el trabajo de 4 a 1. Como 1 y 2 y 3 y 4 son procesos isométricos, son ceros el trabajo. Entonces solamente el trabajo total es la sumatoria de 2 a 3 y de 4 a 1. Entonces el trabajo de 4 a 1 más el trabajo de 2 a 3 lo voy a sumar, que va a ser igual a menos 60 joules más 120, y me va a dar que el trabajo total es de 60 joules. Me dicen si les sale ese valor. Sí, Bien. Ahora yo quiero el calor total. Vamos a aplicar a ver si sale lo mismo. Hay que comprobar. ¿Cuánto vale el calor de 1 a 2? 89,796, ¿ya? Así que lo ponemos. 89,796, si no me equivoco. Solamente joules. Vamos a ver, lo voy a ir para arriba esto de aquí y lo voy a ir alterando paso por paso para no equivocarme. Ahí está, 89,796 joules. Perfecto. Ahora me voy con el calor de 2 a 3. El calor de 2 a 3 vale 299,32 joules. Ahí está. Ahora me voy con el calor de 3 a 4. Y de 3 a 4 vale menos 179,59 joules. Y el último, el calor de 4 a 1, también es negativo, menos 149,66 joules. ¿Cuánto le da entonces el resultado? Sáquenlo. 59,86. 59,86. Sí, sale. Ya. Que aproximadamente es lo mismo que 60, ¿cierto? Es por los decimales que no le he trabajado, tal vez todo lo demás, y que me varía un poco. Pero debería ser lo mismo. Ahora sí, ¿se entendió?